Hoy es habitual escuchar en las noticias que el objetivo de los bancos centrales es mantener la inflación en torno al 2% anual. Un número que parece técnico, rutinario, casi anodino, pero que realmente es la razón por la que el dinero que hoy tenemos valga más o menos lo mismo mañana. De hecho, hace un siglo, Alemania experimentó lo que ocurre cuando esa línea se rompe en 1000 pedazos y cuáles son sus desastrosas consecuencias. Un ejemplo para entender lo que ocurrió en 1922. Una barra de pan en Berlín en aquel momento costaba unos 160 marcos. Un año después, en 1923, ese mismo pan se vendía por alrededor de 200.000 millones de marcos. La moneda alemana, el Papiermark, se desintegraba a una velocidad incontrolable. De la noche a la mañana, miles de alemanes descubrieron que sus ahorros habían desaparecido y que su dinero se había convertido en papel sin valor. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, Alemania no solo salió derrotada en el plano militar, sino que se vio sumida en una gravísima crisis económica. Durante el conflicto, el Imperio alemán financió gran parte de su esfuerzo bélico a través de deuda y emisión de dinero, lo que dejó su moneda profundamente deteriorada. A esto debemos sumar que al terminar la guerra, las potencias vencedoras impusieron sobre Alemania el peso del Tratado de Versalles de 1919 como principal culpable de iniciar la guerra, con cláusulas de reparaciones enormes. Alemania debía pagar en bienes e industrias, en carbón, hierro y madera, sumas que resultaban inmensamente elevadas en el contexto de una economía ya maltrecha. Y por si no fuese suficiente, en 1921 Alemania tuvo que hacer frente al Ultimátum de Londres, un pago que superaba las posibilidades de sus exportaciones. Entonces, ¿cómo intentaron sostener los gastos del Estado y al mismo tiempo cumplir con las reparaciones impuestas? La respuesta la encontramos en el Papiermark, o lo que es lo mismo, la emisión de papel moneda sin respaldo real. Es decir, comenzaron a imprimir billetes sin control, creyendo que así podrían cubrir sus obligaciones más urgentes de forma inmediata. Pero esa decisión solo agravó la situación, porque cuanto más dinero se ponía en circulación, menos valor tenía. Durante 1921 y 1922, los signos de una inflación acelerada ya eran más que perceptibles. Por ejemplo, durante 1921, el valor del marco comenzó a caer frente al dólar estadounidense. En apenas un año, el cambio pasó de 60 marcos por dólar a más de 300, señal clara de que la confianza en la moneda se estaba evaporando. Para 1923, esa subida sostenida de precios dejó de ser inflación acelerada para convertirse en una pesadilla monetaria sin freno. Mes tras mes, semana tras semana, día tras día, el valor del marco se diluía. Para noviembre y diciembre, el número se volvió estratosférico. Se necesitaban billones de marcos para conseguir un dólar. Algunos registros apuntan a una tasa de cambio de 4.210.500 millones de marcos por dólar en noviembre de 1923. La cifra es mareante y además ese año, 1923, las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, especialmente Francia y Bélgica, se cansaron de que Alemania no cumpliera con los plazos de pago de las reparaciones. Como medida, decidieron ocupar en enero la comarca del Ruhr, o lo que es lo mismo, la región industrial más importante de Alemania, que sostenía el grueso de su economía. El gobierno alemán respondió con una resistencia pasiva que muchos consideraron patriótica, pero que resultó ser un suicidio económico. La medida consistió en ordenar a los obreros del Ruhr que dejaran de trabajar en protesta contra la ocupación, pero con la promesa de mantenerles el salario. ¿Cómo? Imprimiendo más billetes. Las escenas eran surrealistas. Los niños jugaban con fajos de billetes como si fueran bloques de juguete. Los billetes empezaron a usar como papel tapiz o como combustible, porque era más barato quemarlos que comprar leña. Las ciudades comenzaron a emitir su propio dinero de emergencia y en muchos lugares la gente volvió al trueque. Los campesinos, por ejemplo, pedían zapatos o carbón a cambio de patatas. El dinero había perdido su función más básica y ya no servía para intercambiar bienes de forma estable. En noviembre de 1923, el gobierno alemán decidió detener la sangría. Canceló la emisión del viejo Papiermark y lo sustituyó por una nueva moneda, la Rentenmark. Se prohibió imprimir más dinero sin control y se reorganizó el sistema financiero.
Poco a poco la economía empezó a estabilizarse. Además, entró en escena la figura de Charles Dawes, banquero y político estadounidense, que lideró una comisión internacional para reorganizar la economía alemana. Su propuesta, conocida como el Plan Dawes, se aprobó en 1924 y cambió el rumbo de Alemania, al menos durante unos años. El objetivo fue reducir la presión de las reparaciones para que Alemania pudiera respirar. En lugar de exigir pagos imposibles, se estableció un calendario más realista y progresivo con cuotas asumibles al principio y aumentos graduales en el futuro. Durante la segunda mitad de los años 20, Alemania vivió lo que muchos llamaron los años dorados de Weimar. Se abrieron fábricas, florecieron las artes y la cultura, y por un momento pareció que la pesadilla había quedado atrás, hasta que estalló la crisis de 1929. Aquel edificio construido sobre deuda comenzó a resquebrajarse otra vez. Desde entonces, Alemania desarrolló una especie de aversión cultural a la inflación. La estabilidad de precios se volvió un valor nacional. Cuando en 1957 se creó el Bundesbank, su mandato principal fue precisamente evitar que el dinero volviera a perder su valor. Y esa filosofía se trasladó más tarde al Banco Central Europeo, cuyo objetivo de inflación del 2% es, en parte, una herencia directa del miedo alemán a repetir el desastre de Weimar. El episodio de Weimar no es solo una curiosidad histórica ni un ejemplo de mala gestión. Es la demostración de cómo el dinero, ese símbolo que sostiene nuestra vida cotidiana, puede desaparecer de la noche a la mañana si se rompe el pacto de confianza que lo respalda. Alemania lo aprendió a un precio incalculable, y desde entonces, el mundo entero vive recordando esa advertencia. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.